Recién casado supe que ella era la jefa del grupo de homicidios de la Brigada de Investigación Criminal. Yo salvo vidas, ella atrapa criminales. Nuestro historial de conversaciones no es de hoy cosí 8 puntos o hoy esposea 3. Hasta que un día ella irrumpió con su equipo en urgencias, señaló a la paciente a mi lado y ordenó, esposada, y a él también. Vi el rubor en la punta de sus orejas y solo quise preguntarle una cosa. Oficial, ¿acaso el matrimonio arreglado es ilegal? Capítulo 1. Me llamo Javier. Soy médico de urgencias en un hospital terciario. Lo único poco común es que soy guapo. No lo digo yo. Es el resultado de una votación anónima entre las enfermeras del servicio, 100% de los votos. La señora Wang, de 62 años, fue la más entusiasta. Javier, ¿por qué no quedas con mi nieta? La nieta de la señora Wang tiene 8 años. Rechacé la oferta con una sonrisa. Mi madre está obsesionada con mi boda. Al menos 3 llamadas a la semana, desde el hijo de los Li ya tiene 2 nietos hasta tu padre y yo aún podemos cuidar a tus hijos un par de años. Su repertorio es más insistente que los avisos de cobro del hospital. Finalmente, después de un turno de noche en el que me acosó hasta el agotamiento, acepté la cita que ella había arreglado. La chica se llamaba Sandra. Mi madre dijo que era funcionaria, estable, presentada por la amiga de una amiga. Funcionaria, estable. 2 palabras clave en su currículum de soltera. Nada especial. No le di importancia. La primera vez quedamos en una cafetería del 4º piso de un centro comercial. Llegué puntual, a las 7 en punto. Ella llegó 40 minutos tarde. Creí que me había dejado plantado y ya me iba cuando se abrió la puerta. Entró una mujer. Chaqueta de cuero negra, coleta muy apretada, el puño de la camisa deshilachado y un moretón asomando en la muñeca. Llevaba un olor difícil de identificar, no era perfume, más bien como tierra mojada mezclada con óxido. Más tarde supe que era residuo de pólvora. Perdona, tuve un contratiempo. Se sentó, se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago. Luego levantó la cabeza y me miró. Su mirada no era la de una mujer evaluando a una cita. Era la de una oficial escaneando a un sospechoso. He venido a conocer a alguien, no a declarar. ¿A qué te dedicas? Su voz era seca y directa. Médico de urgencias. ¿Tienes muchas horas extra? Muchas. A menudo me quedo toda la noche. ¿Llegas tarde a casa? A veces ni llego. Asintió. Sus dedos golpearon la mesa 2 veces. Vale, somos compatibles. No tuve tiempo de procesarlo. Su móvil sonó. Lo contestó y su expresión cambió al instante. Bajó la voz medio tono. ¿Ya lo han controlado? Bien, llego en 10 minutos. Colgó. Se levantó. Me miró. Lo dejamos aquí, ya hablamos. Y se fue. Desde que se sentó hasta que salió por la puerta, no pasaron más de 5 minutos. Ni siquiera probó su café. Me quedé allí sentado un buen rato. ¿Qué clase de cita es esta? ¿Modelo? ¿Dispara y huye? Si la cosa hubiera terminado ahí, probablemente la habría archivado como una de mis experiencias de cita más extrañas y la habría olvidado por completo. Pero 2 semanas después, mi madre volvió a llamar. La chica dijo que sois muy compatibles. Mamá, apenas intercambiamos 10 palabras. Con 10 palabras basta para saber si hay química. ¡Qué mujer tan decidida! Tú, en cambio, llevas 3 años en urgencias y ni una pareja. Vale, voy. Así que una mañana soleada me planté en la puerta del registro civil. Sandra ya estaba allí. Hoy llevaba una camisa blanca y el pelo suelto. Parecía más suave, pero el ligero bulto en su cadera izquierda me dijo algo. Llevaba una pistola en la cintura. ¿Has llegado? Me miró. Sí. Entra. Cuando firmamos, ella fue más rápida que yo. El bolígrafo trazó líneas firmes y sin dudar, como si estuviera firmando una orden de detención. Cogimos el carné rojo. Lo abrió, lo miró y lo cerró. Vámonos, tengo un caso esta tarde. Y así me casé, sin banquete, sin luna de miel, sin anillos. La única ceremonia fue que ella guardó mi número en su móvil, con el nombre, Sandra. Pensé y lo cambié a mujer. No porque sintiera nada profundo, sino porque si algún día me llamaba en el trabajo y mis compañeros veían Sandra, iba a tener que dar demasiadas explicaciones. Mujer ahorra preguntas. La primera noche me mudé a su apartamento con mi maleta. 2 habitaciones, salón comedor, más limpio que un piso pilo. En la nevera solo había agua mineral y empanadillas congeladas. En la mesa del salón, 3 tomos de manuales de criminología. En el balcón, 2 camisas de uniforme planchadas. En el aire, un ligero olor a lejía, como en el hospital, pero no del todo. Entré al dormitorio y abrí la mesilla para dejar el cargador. Dentro había 3 cosas perfectamente alineadas. Una pistola, unas esposas plateadas, una credencial con foto.
En la foto ella iba uniformada y su mirada era aún más afilada que ahora. Ponía, Brigada de Investigación Criminal de la Jefatura, Sandra, policía, mi mujer es policía. Mamá, ¿dónde está eso de que era funcionaria? ¿Acaso los funcionarios no trabajan sentados? Es costumbre, las llevo siempre conmigo. Apareció detrás de mí sin que la oyera llegar, todavía con el pelo mojado y gotas en el cuello de la bata. La pistola está descargada, lo dijo con el tono de quien tranquiliza a un niño de jardín de infancia. Miré la pistola, luego la miré a ella. ¿Y las esposas? Las esposas sí que funcionan, lo dijo con cara de póker. Me lo creí, saqué el estetoscopio de mi bolso y lo dejé suavemente sobre la mesilla. Pistola, esposas, estetoscopio, las tres cosas alineadas. La imagen era tan absurda que estuve a punto de hacer una foto para subirla a Instagram. Pensé el pie de foto, armonía conyugal. Esa noche, al acostarnos, yo en el lado izquierdo de la cama, ella en el derecho. La distancia entre nosotros era de unos 20 centímetros, más ancha que su distancia de seguridad profesional. En la oscuridad, ninguno dijo nada. Su respiración era superficial y regular, pero sabía que no dormía porque su mano seguía bajo la almohada, probablemente sosteniendo las esposas. Dejé el móvil. Un mensaje. Número sin identificar. Javier, el general pregunta si lo has pensado. La orden de nombramiento sigue archivada. Lo miré 2 segundos. Lo borré. Di la vuelta y cerré los ojos. 20 centímetros detrás, una mujer que dormía con un arma. Mi legítima esposa. La vida sigue. Capítulo 2. Al día siguiente. Urgencias. 7:40 de la mañana. Me puse la bata blanca y ya estaba don Felipe desayunando un bollo de carne en la mesa de enfermería. Don Felipe, nombre completo Felipe González, es el médico más veterano de urgencias. 45 años, calvo, barriga de cerveza, y cuando sonríe parece un Buda. Lleva 3 años turnándose conmigo. Nos conocemos tanto que con una sola mirada sé que cama va a dar problemas. Vaya, recién casado y ya vienes puntual. Tenía la boca llena de bollo y hablaba con dificultad. Traga antes de hablar. Es guapa tu mujer. No me fijé bien. ¿Cómo que no te fijaste bien? Te casaste ayer. Ella está muy ocupada. Y yo también. Don Felipe me miró con cara de no creerse ni una palabra. Se le olvidó hasta masticar el bollo. No hubo tiempo para más. A las 8, Urgencias abrió sus puertas de par en par. Primer paciente, un obrero de la construcción que se había caído de un andamio. Fractura abierta del antebrazo izquierdo, el hueso asomaba por la piel. Sus compañeros lo trajeron corriendo, lleno de sangre y gritando de dolor. Doctor, ¿se quedará sin mano? Me puse los guantes, le sujeté la muñeca y con la otra mano palpé a lo largo de la fractura. 2 fragmentos. Pero los vasos sanguíneos estaban intactos y la respuesta neuronal seguía ahí. No la perderá. Aguanta. Presioné el borde del hueso fracturado. Una reducción manual precisa. Gritó una vez. Se puso pálido. 3 segundos. El hueso volvió a su sitio. Jadeó y me miró. Su expresión pasó del dolor al desconcierto. Ya está. Fijación, radiografía, ingreso. La enfermera te acompaña. Don Felipe ajustó sus gafas a mi lado. Como siempre, una técnica endiabladamente buena. La enfermera Carolina se asomó desde la mesa. El doctor Javier no solo es el más guapo de urgencias, hasta sus manos son guapas. ¿Y eso qué tiene que ver con nada? En la mañana atendí 23 pacientes. 7 suturas. 3 reducciones. 2 lavados de estómago. Una reanimación cardiopulmonar. La comida fue un plato de fideos instantáneos, comidos en cuclillas junto a la mesa de enfermería. El móvil se encendió. Mujer, ¿ocupado hoy? Yo, normal. Cosí 8 puntos. Tú, mujer, atrapé a 2. Yo, duro. Mujer, sí. Fin de la conversación. Seca y limpia, como el resumen de 2 partes de trabajo. Este matrimonio es más tranquilo que compartir piso. A las 2 de la tarde, estaba tomando la presión a una señora mayor cuando oí un taconeo en el pasillo. Un ritmo lento, que traía consigo un peso innato. No levanté la cabeza, pero don Felipe me tocó el brazo. Era Sebastián, jefe de cirugía torácica. 35 años, jefe de servicio, formación en el extranjero. Considerado el número 1 en técnica del hospital, y también el de más alto copete. Iba seguido de 2 médicos residentes, como 2 escuderos. Al pasar por urgencias, echó un vistazo a nuestro puesto. Arrugó la nariz. Urgencias sigue con el mismo olor. Se lo dijo a los residentes, con la voz justa para que lo oyéramos. Lejía y fideos instantáneos. Por eso no retienen a nadie. Los 2 residentes rieron con educación. Don Felipe cerró la historia clínica de golpe. Se le notaba el mal humor. Ese tipo, don Felipe, le corté.
La presión de la cama 3, aún no la has registrado. Don Felipe miró la espalda de Sebastián, respiró hondo y se giró para irse. Yo seguí con la presión de la señora mayor. El manguito se infló, la aguja bailó, más silencio que los pasos que se alejaban por el pasillo. A las 4 de la tarde, la supervisora entró en la consulta. Doctor Javier, hay una paciente que pide que la atienda usted en persona. ¿En persona? Viene por el circuito VIP. La cita la hizo su representante con antelación. Es Laurelyn, la actriz famosa. Vale. En realidad no sabía muy bien quién era. Consulta VIP. Lara Lynn estaba sentada en la camilla, con mascarilla y gorra de béisbol. Solo se le veían los ojos. Se arremangó y me enseñó el antebrazo derecho, una cicatriz larga y fina en la cara interna, de color oscuro, con una elevación evidente. Me la hice rodando una escena. Su voz era muy baja. El mes que viene salgo en la portada de una revista, con el brazo al descubierto. ¿Se puede hacer algo? Sí. 2 sesiones de láser y crema tópica. No es complicado. Cogí un rotulador y empecé a marcar los puntos de referencia en su piel. Ella se acercó a mirar y su brazo rozó el mío sin querer. Para ver bien las marcas, probablemente. Sonó mi móvil. Un mensaje. Mujer, ¿a qué hora terminas hoy? Yo, sobre las 6. Mujer, puede que vaya a tu hospital. Tengo algo. Yo, ¿qué cosa? Mujer, trabajo. Dejé el móvil y seguí escribiendo la receta. No le di importancia. Don Felipe pasó por la puerta de la consulta, asomó la cabeza, me guiñó un ojo y puso cara de pillo. Le di un golpecito a la puerta con el pie. Se la cerré en la cara. Capítulo 3. Al día siguiente, 3 de la tarde. El vestíbulo de urgencias se agitó de repente. Acababa de salir de la sala de reanimación y aún llevaba las marcas de los guantes en las manos. Don Felipe se acercó trotando. Javier, ha entrado un grupo en el vestíbulo. Van de paisano, pero tienen el espinazo más tieso que un poste de teléfono. ¿Qué quieres decir? Ese aire de, soy policía, que tienen los de paisano. ¿Tu señora también tiene ese aire? ¿A quién llama señora? No terminé la frase. Llegaron las pisadas por el pasillo. Rápidas, compactas, con ritmo. No era el paso nervioso de los familiares. Era una marcha entrenada. 6 personas, chaquetas negras, bultos en la cintura. La que iba al frente, coleta muy alta, mandíbula muy tensa, y una mirada como 2 cuchillos. Sandra, mi legítima esposa, ni siquiera me miró. Se dirigió directamente al mostrador de recepción. Brigada de Investigación Criminal de la Jefatura. Aquí tiene la autorización. Enseñó su placa. Necesitamos interrogar a una de sus pacientes VIP. La supervisora cogió la autorización y la miró con expresión extraña. ¿Se refiere a la señora Lara Lynn? Así es. ¿Dónde está? En la consulta VIP, pero está siendo atendida. La supervisora me miró. La mirada de Sandra finalmente cayó sobre mí. Sus pupilas se contrajeron un poco. La escena no era ambigua. Yo estaba marcando el antebrazo de Laurelyn con el rotulador, trazando las líneas de referencia para el láser. Pero Laurelyn tenía miedo al dolor. Su otra mano estaba agarrando la manga de mi bata blanca, los dedos bien apretados. Me miraba fijamente a la cara. Supongo que mirar a alguien guapo le ayudaba a distraerse del dolor. Esa fue la imagen. Desde el ángulo de Sandra. Una mujer agarrando la ropa de su marido, los dos muy cerca, ella con la cara levantada mirándolo. La temperatura en la consulta VIP bajó 10 grados. Sandra no cambió su expresión, pero la línea de su mandíbula se tensó. Una vena saltó junto a su sien. En mis 3 años en urgencias he visto innumerables expresiones de muerte inminente. Esta no era muerte inminente, era ganas de matar. Jefa Sandra, el policía que estaba detrás se acercó, siguió su mirada y puso cara de circunstancias. Ese es su. Cállate. El policía se calló al instante. Sandra entró en la consulta. Cada paso que daba parecía pisar directamente sobre mi corazón. Rodeó la camilla y se plantó frente a Laurelyn. Señora Lara Lynn, soy Sandra, de la Brigada de Investigación Criminal. En relación con el caso de blanqueo de dinero de su representante, Sao Boy, necesitamos que colabore con la investigación. Perfecta como un manual. Lara Lynn se encogió, desconcertada. ¿Qué le pasa al señor Sao? Eso es lo que tendrá que contarnos en comisaría. Lara Lynn todavía no había soltado mi manga. Me miró instintivamente, como pidiendo ayuda. Doctor, mi tratamiento. La mirada de Sandra se posó en los dedos que aún aferraban mi bata. El aire se congeló 2 segundos. Y entonces ordenó fríamente a su compañero. Espósala. El policía se quedó helado. ¿A quién? ¿A Laurelyn? A todos. A la de al lado también. Javier, ¿a mí también me esposas? ¿Esto es cumplir la ley o violencia doméstica? Jefa Sandra. El policía dudó, se acercó a su oído y bajó la voz. Pero yo siempre he oído bien. Dijo, ese parece su
marido. Las orejas de Sandra se pusieron rojas. Desde el lóbulo hasta la raíz del pelo, un incendio que subía, pero su expresión no se movió ni un milímetro. En un operativo, no hay maridos. Solo personas que deben colaborar con la investigación. Dejé el rotulador. Me quité los guantes. Miré el rubor en la punta de sus orejas y su cara de estatua. Dos imágenes superpuestas, tan absurdas que daban risa. Oficial Sandra, por fin me miró, con una mirada que podía cortar acero. Sonreí. ¿Puedes posarme? ¿Pero podría ser después de mi turno? Todavía tengo 17 pacientes que atender. Ella miró mi muñeca extendida durante 3 segundos. Apartó la cara. Las orejas se pusieron aún más rojas. Laurelyn, usted viene conmigo. Su voz sonó un poco ronca. Los demás, no hace falta esposarlos. Salió de la consulta escoltando a una desconcertada Laurelyn. Al pasar a mi lado, su paso dudó una fracción de segundo. Muy poco tiempo. Tampoco que si no la hubiera estado mirando todo el rato, ni lo habría notado. La puerta se cerró. La consulta quedó en silencio 5 segundos. La cabeza de don Felipe se asomó por la rendija. Javier, ¿qué? Tu mujer ha tenido celos. Puede ser. Tu mujer va armada. Lo sé. Duerme con cuidado esta noche. Saqué el móvil y envié un mensaje. ¿Qué quieres cenar? Te lo hago yo. 1 minuto después. Mujer, no hace falta. Pasaron otros 30 segundos. Mujer, costillas estofadas. Guardé el móvil en el bolsillo y no pude evitar sonreír. Las policías también tienen antojos. Capítulo 4. Por la noche preparé costillas estofadas. Usé la única botella de refresco de cola de su nevera como adobo. Las costillas quedaron tan tiernas que se deshacían al pincharlas con los palillos. Cuando Sandra llegó a casa, se había cambiado a un jersey de andar por casa y llevaba el pelo suelto. Nada que ver con la jefa policial de mirada afilada de esa misma tarde. Se asomó a la cocina, echó un vistazo a las costillas en la cazuela y no dijo nada. Se sentó. Le serví el trozo más grande en su plato. Cogió los palillos y probó un bocado. La velocidad de su masticación se redujo. ¿Qué pasa? No está mal. 3 palabras con una pausa en medio. Traducción, está bueno, pero no quiero admitirlo. No lo mencioné. Después de cenar, ella fregó los platos y yo limpié la mesa. Una división tan natural como si la hubiéramos ensayado. Lo de hoy. Habló de repente, de espaldas a mí. El grifo seguía abierto. ¿Qué? Que ella te agarrara la ropa. ¿Por qué no te apartaste? Es una paciente. Estaba haciendo las marcas. Si me muevo, me equivoco. ¿Para hacer marcas hay que estar tan cerca? Sí. El ruido del grifo aumentó. Lo abrió más. La próxima vez, que lo haga una enfermera. Eso lo debe hacer el médico. Que lo haga una enfermera. El tono no admitía réplica. Igual que al anunciar una orden de detención a un sospechoso. Está bien. Ceder es la estrategia más eficaz para minimizar pérdidas en un matrimonio. Bajo una superioridad de fuego abrumadora, rendirse no es vergonzoso. Capítulo 5. Al día siguiente, reunión matutina del hospital. Informes de los jefes de servicio. Urgencias suele ser el menos considerado. Lo que hacemos, según la jerarquía del sistema de evaluación hospitalario, es trabajo sucio. Sala de juntas. Mesa larga. Los jefes de todos los servicios estaban sentados. Urgencias solo mandó a 2 personas, don Felipe y yo, sentados al final, como 2 alumnos oyentes. Sebastián estaba sentado en medio de la mesa, camisa de vestir, chaqueta, bata blanca, los puños doblados en 2 pliegues, dejando ver un reloj caro, elegante, culto, imagen de portada de revista médica. Durante el turno de informes, Sebastián mostró sus datos quirúrgicos en una presentación impecable. Recibió asentimientos de todo el público. Se levantó para concluir, los logros de cirugía torácica representan el techo de las competencias clave de este hospital. Muy seguro de sí mismo, y muy provocador. Llegó el turno de urgencias. Don Felipe se puso en pie con esfuerzo y empezó a leer su informe. Este mes, Urgencias ha atendido más de 1.700 consultas, con una tasa de éxito en reanimación del 97%. Doctor Felipe, Sebastián lo interrumpió, con una sonrisa amable y un tono condescendiente. Permítame una sugerencia. Los datos de reanimación de urgencias, ¿no habría que matizarlos? Don Felipe se quedó helado. ¿Cómo? Una tasa de éxito del 97% suena bien, pero la reanimación en urgencias, en esencia, consiste en estabilizar las constantes vitales, llamar al 112 y esperar a que llegue el especialista. Hizo una pausa y miró al resto de la sala. Ese trabajo, estrictamente hablando, no es muy diferente del que hace una ambulancia del 112. La sala quedó en silencio 2 segundos. Varios jefes de servicio bajaron la cabeza a sus vasos de agua. Nadie intervino, pero nadie lo contradijo. La cara de don Felipe se enrojeció.
Tenía los dedos agarrados al borde de la mesa, los nudillos blancos. Cogí su muñeca y la presioné suavemente. Un gesto suave, que significaba, no te molestes. El doctor Sebastián tiene razón. Hablé, en voz no muy alta, pero con la sala tan callada, todos me oyeron con claridad. Sebastián me miró, le devolví la mirada. Sonreí. Todo el mundo sabe lo que vale urgencias. Lo dije con tono neutro, como leyendo el pronóstico del tiempo. Pero el día que ustedes, los de cirugía torácica, reciban un paciente con neumotórax a tensión y el pecho lleno de sangre hasta la mitad, mientras esperan la llegada del especialista, seremos nosotros, los de nivel 112 minutos, quienes con nuestras manos y una aguja lo saquemos de las fauces de la muerte. Hice una pausa. Mi sugerencia es que espero que el doctor Sebastián nunca necesite que urgencia se ocupe de él. La sala volvió a quedarse en silencio. La sonrisa de Sebastián se congeló en su cara durante unos 2 segundos. Apartó la mirada. Continué con el informe. El director carraspeó. Al terminar la reunión, Sebastián pasó a mi lado y se detuvo. Bajó la voz. Doctor Javier, la impulsividad se comprende en un joven, pero urgencias es urgencias. Por mucho que usted hable, no va a operar. Se fue. Los tacones marcaron un ritmo uniforme en el pasillo. Don Felipe se acercó. No te enfadas. ¿Enfadarme de qué? Tú, que bien podrías. SHH. Le corté. La cama 3 necesita que le cambien el apósito. El móvil vibró. Un número. El mismo de siempre, sin identificar. Esta vez no era un mensaje, era una llamada. Lo miré 2 segundos. Lo colgué. Di 3 pasos. Volvió a sonar. Lo cogí. Al otro lado, una voz grave pero llena de energía. Javier, al general le está fallando el corazón. ¿Seguro que no quieres volver a verlo? El plan quirúrgico ya lo envié por correo. Busquen al jefe SAO del 4º Hospital Militar. El jefe SAO ha dicho claramente que esta operación, en todo el país, solo la puedes hacer tú. Me quedé callado mucho rato. Déjame pensarlo. Colgué. Guardé el móvil en el bolsillo. La bata blanca se movió con el viento. Don Felipe gritó detrás de mí, Javier. Cama 5, hemorragia traumática. Voy. Capítulo 6. El accidente ocurrió un miércoles de madrugada. Una colisión múltiple. 4 coches amontonados. El 112 trajo al herido más grave a nuestro hospital. Un hombre de unos 50 años. 4 costillas rotas. 2 de ellas le habían perforado el pulmón. Hemotórax masivo, tensión arterial cayendo en picado. Mientras yo hacía el tratamiento inicial en la sala de reanimación, llamó la gerencia. Esa noche solo había un residente de guardia en cirugía torácica. No podía con una operación de ese nivel. Llamen al jefe Sebastián. El jefe Sebastián está en su casa. Pues levántenlo. Esta operación solo la puede hacer él. 40 minutos después, Sebastián llegó. Ni siquiera se había peinado. Cuando vio las radiografías, su cara no pintaba bien. Fractura bilateral de costillas con contusión pulmonar, hemotórax de más de 1000 mililitros. Pasaba el dedo por las imágenes. El residente preguntó, jefe Sebastián, ¿por dónde entramos? Primero toracotomía, no, primero drenaje, un momento. Dudó. Yo estaba en la puerta de reanimación, mirando el monitor. Presión arterial, 78/42. Frecuencia cardíaca, 136. Saturación de oxígeno, 81. Seguía cayendo. Jefe Sebastián, hable. No aguantará mucho tiempo. Sebastián me lanzó una mirada. Esa mirada no era ira. Era algo más oculto. Miedo. Tenía miedo. Lo sé. Tú, que eres de urgencias. Se mordió la frase. Respiró hondo y entró al quirófano. La puerta se cerró ante mí. Don Felipe y yo nos quedamos fuera. Don Felipe aún tenía el consentimiento informado en la mano. ¿Crees que podrá?, preguntó en voz baja. No respondí. Miré la luz roja sobre la puerta del quirófano. 27 minutos después, la puerta del quirófano se abrió de golpe. El residente salió corriendo, con la cara blanca como la pared. La hemorragia está en la zona posterior del mediastino. El jefe Sebastián no la controla. La saturación ha bajado a 70. Lo miré. Él me miró. Las luces del vestíbulo de urgencias zumbaban en el techo. La alarma del monitor atravesaba la puerta del quirófano. Aguda, urgente, como el último grito de una persona. Me subí las mangas de la bata blanca 2 pliegues. Desinfecten. Empujé la puerta del quirófano. El aire dentro era caliente y pesado. Bajo la luz del quirófano, Sebastián estaba junto a la mesa de operaciones. Los guantes llenos de sangre. Le temblaban los dedos. El sudor le caía por la frente en gotas gruesas, rodando hasta el borde de la mascarilla. Cuando me vio entrar, movió los labios. No salió ninguna palabra, pero lo que había en sus ojos lo entendí. Había reconocido la derrota. Hágase a un lado. Ocupé el lugar del cirujano principal. Cogí la pinza hemostática.
Don Felipe entró detrás para pasar el instrumental, también le temblaban las manos. Javier, la zona posterior del mediastino es demasiado profunda. Con la técnica convencional no sé. Ya no uso la convencional. Cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, lo que vi en mi mente no eran los esquemas anatómicos del libro de texto. Era el desierto, una tienda de campaña, una luz apenas suficiente para ver el campo quirúrgico. Y aquella voz: Javier, recuerda, en el campo de batalla no hay segundas oportunidades. Cada corte tiene que ser el definitivo. La pinza hemostática penetró en el tórax. Mi mano no temblaba. Seguí el trayecto de la arteria intercostal, sorteé los fragmentos óseos y llegué a la profundidad del mediastino. Ahí está. Mis dedos tocaron el punto de la hemorragia. No era una rotura vascular común. Era la arteria intercostal arrancada desde la raíz. No hay técnica convencional que pueda controlarla. No dudé. Las agujas y los hilos volaron entre mis dedos. 7 puntos. 23 segundos. La hemorragia cesó. La presión arterial empezó a remontar. La frecuencia cardíaca se estabilizó. En el monitor, esa línea que agonizaba volvió a subir, poco a poco, hasta el rango normal. El quirófano quedó en silencio. Solo se oía el pitido rítmico del monitor. Sebastián seguía allí, inmóvil. Miraba fijamente los 7 puntos de sutura en el lecho quirúrgico. Tenía más venas rojas en los ojos que el propio paciente. Esa forma de suturar, no la he visto ni en los artículos científicos. Su voz sonó ronca. ¿Dónde la aprendiste? Me quité los guantes y los tiré a la basura. En un libro. Salí del quirófano. Las 4:12 de la madrugada. El pasillo estaba blanco, de una luz enfermiza. Varias personas esperaban junto a la puerta del quirófano. No eran familiares. 3 hombres de mediana edad. Estaban derechos, hombros anchos. Iban de paisano pero tenían presencia militar. El del medio, al verme salir, primero se quedó desconcertado, y luego se puso firme. ¡Sas! Un saludo militar perfecto. Doctor Javier, no, Javier. No terminó la frase, porque yo negué con la cabeza, apenas un movimiento. Don Felipe salió detrás de mí y se quedó clavado al ver la escena. Miró a aquellos hombres, me miró a mí, y volvió a mirar el saludo militar aún en el aire. Javier, su voz parecía disolverse en el aire. Sonreí al hombre que me había saludado. Tío, váyanse a casa, ya está fuera de peligro. Pasé a su lado y caminé hacia el vestíbulo de urgencias. A mi espalda, los 3 hombres siguieron mi figura con la mirada. Mucho rato después, uno de ellos dijo en voz baja: 3 años. Y sigue en urgencias. Capítulo 7. Sebastián dejó de pasar por urgencias desde aquel día. Cuando nos cruzábamos, su mirada era diferente. No era respeto, era recelo. Como un gato que de repente descubre que el bulto que siempre veía dormitando en la casa vecina no es un perro perezoso, sino un leopardo con los ojos cerrados. Pero no dijo nada. Solo que en el parte quirúrgico, en el apartado de cirujano principal, puso su propio nombre. A mí no me importó. En urgencias nadie roba méritos, porque no hay méritos que robar. Lo que empezó a preocuparme fue otra cosa. Aquella noche, Sandra estaba en el sofá hojeando unos expedientes. De repente, sin levantar la cabeza, habló. ¿Has cambiado de detergente para la ropa últimamente? No. ¿Por qué? Tu olor ha cambiado. ¿A qué huele? El olor a lejía es más suave. ¿Tienes otro? Como aceite no, no es exactamente aceite. Le acerqué un vaso de agua y lo dejé junto a sus papeles. Deberían enviarte a la unidad canina. Bebió un sorbo, como si no hubiera notado el chiste. Hoy he consultado tu expediente laboral. El vaso se me quedó quieto en la mano un segundo. Cerró la carpeta y levantó la cabeza. Aquella mirada no era la de una esposa mirando a su marido. Era la de una policía interrogando a un sospechoso. Vicio profesional. No tenía remedio. Tu expediente está muy limpio, dijo. Tan limpio que parece sospechoso. ¿Qué tiene de raro el expediente de un médico de urgencias? Entraste hace 3 años. Graduado en la Universidad Médica del Norte, máster. Y antes de eso, vacío. Sin experiencia universitaria, sin relaciones sociales. Todo en blanco. Puede que no lo introdujeran todo en el sistema. Pedí que lo revisaran específicamente. No es que no lo introdujeran. Se levantó y caminó hacia mí. Es que lo borraron. El salón estaba muy silencioso. El zumbido del frigorífico de repente se oía muy alto. Sus ojos estaban muy cerca de los míos. El iris, bajo la luz, parecía ámbar oscuro con algo atrapado dentro, un alma obstinada que no se rendía. Javier, ¿quién eres tú realmente? La miré a los ojos, con esa arruga leve en el entrecejo. Esa terquedad de tengo que descubrir la verdad que le salía de los huesos. Soy el médico de urgencias. Dije, ¿tienes hambre? Quedan empanadillas congeladas en la nevera. ¿Crees que cambiando de tema voy a
de cerdo y col, la última vez dijiste que no estaban mal. Ella me miró, yo la miré a ella. Un duelo de 5 segundos. Apartó la mirada. Prepara 20. Me di la vuelta y entré en la cocina. Mientras cocía las empanadillas, oí movimiento en el salón. Pasos. Un armario que se abre. Algo que rebusca. Está registrando mis cosas. Hace 10 minutos decía de cenar y 10 minutos después está cacheando la casa. ¿Esto es una esposa o una orden de allanamiento? No la detuve, porque sabía lo que encontraría. En la última balda del armario, debajo de un jersey viejo, había una caja de hierro. Dentro, 3 cosas. Una medalla militar, tercera clase, una foto, fondo de arena amarilla. Yo con uniforme de camuflaje, en cuclillas junto a una tienda de campaña militar, levantando una lata de conserva y sonriendo muy joven. Una carta de felicitación, firmada por un general de 2 estrellas. El nombre estaba borrado, pero el texto era muy claro. Completó de forma independiente 147 cirugías de urgencia en combate real. 0 muertes. El agua hirvió. Las empanadillas flotaron. Bajé el fuego, levanté la tapa. El vapor empañó mi vista. Detrás se oyó un ruido suave. La caja de hierro se cerró. La puerta del armario se cerró. Ella entró en la cocina y se apoyó en el marco. No dijo nada. Con la espumadera saqué las empanadillas y las fui colocando en el plato. 20, contadas. Le tendí el plato. Ella lo cogió. Sus dedos rozaron los míos. Sus yemas estaban frías. Ese frío que se tiene después de estar mucho tiempo afuera. Miró las empanadillas en el plato y se quedó callada unos segundos. ¿Y el vinagre? La voz sonó un poco más suave. Solo un poco. Saqué el vinagre y lo eché en un platito. Ella cogió el plato y se fue hacia la mesa. No volvió a mencionar el expediente. Aquella noche, al acostarnos, la distancia de 20 centímetros seguía ahí. Pero me pareció que, comparado con los primeros días, estaba 1 milímetro más cerca. Puede que fuera mi imaginación. El móvil se iluminó en la mesilla. Era un mensaje de Sandra. No por WhatsApp, por SMS. Enviado desde 20 centímetros de distancia. Sandra, mañana tengo un operativo importante. Puede que llegue tarde. Yo, cuídate. Sandra, sí. Me quedé mirando ese sí un buen rato. Me pareció que ese monosílabo tenía algo más que todos los anteriores. Capítulo 8. El operativo importante del que hablaba Sandra era la fase final de una red de narcotráfico que operaba en varias provincias. No dio detalles, pero la expresión con que salió de casa aquella mañana me dijo que esto no iba a ser fácil. Se puso el chaleco antibalas con una soltura automática. 3 broches, 2 tiras, 7 segundos. Comprobó el cargador. Cargó el arma. Se la colocó en la cintura. Cada gesto era tan exacto como si lo hubieran programado. Me voy. Se puso los zapatos en la entrada. Sí, me apoyé en el marco de la puerta. Se agachó para atarse los cordones. La coleta le cayó sobre el hombro y dejó al descubierto un pequeño tramo de piel en la nuca. El forro interior del chaleco antibalas es demasiado duro. Si lo llevas mucho tiempo, comprime el tórax. Si pasan más de 6 horas, recuerda aflojarlo un poco. Su mano se detuvo un instante. Levantó la cabeza y me miró. Su mirada se quedó en mi cara un segundo. Abrió la puerta. Vale. La puerta se cerró. Las pisadas en la escalera se desvanecieron. Me quedé en el mismo sitio, mirando por la mirilla. En el ojo de pez, el pasillo estaba vacío. Suspiré y me preparé un plato de fideos. Turno de día. Consultas normales. Por la tarde hice una sutura por desbridamiento. Las manos, firmes. La cabeza, no tanto. Don Felipe lo notó. Hoy estás distraído. No es cierto. Has cortado mal la gasa 2 veces. ¿Hasta la gasa cortas mal? Un error. Al atardecer, a las 6, sonó el móvil. No era Sandra. Número desconocido. ¿Doctor Javier? Soy Jaime Díaz, de la Brigada de Investigación Criminal, compañero de Sandra. Su voz denotaba cierta urgencia. El operativo salió casi bien, pero hubo un incidente. El cabecilla se resistió al arresto y hubo tiroteo. 3 compañeros han resultado heridos, 1 de gravedad. Los servicios médicos no pueden entrar porque los tienen acorralados a tiros. Apreté el móvil con fuerza. ¿Y Sandra? La jefa está bien. Ella me ha dicho que, mándame la dirección. Doctor Javier, todavía hay fuego cruzado. La dirección. 11 segundos después, llegó la ubicación. Polígono industrial en las afueras. 35 minutos en coche. Me quité la bata blanca. Cúbreme, por favor. Don Felipe, ¿dónde vas? En el último estante del armario de urgencias había un botiquín que había dejado allí 3 años atrás. Nunca lo había abierto. Hoy lo cogí. 31 minutos después. Periferia del polígono. 3 coches patrulla cerraban el paso. Un grupo de agentes agachados tras ellos. Pisé el freno, bajé del coche. En el aire olía a pólvora.
Un olor denso, mezclado con polvo de cemento, como un viejo amigo que vuelve a saludarte. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Jaime? 30 y tantos años, la cara llena de polvo, me bloqueó el paso. Todavía están disparando. Los médicos esperan a que lleguen los geo. ¿Dónde están los heridos? En el almacén, lado sur. No puedes entrar. Desde la dirección del almacén llegaron 2 disparos sordos. No eran de pistola, de calibre más grande. Me agaché y abrí el botiquín. Pinzas, hilo de sutura, torniquetes, adrenalina, equipo de traqueotomía. Un equipo completo de emergencias de campaña. Polvoriento, pero sabía identificar cada pieza incluso con los ojos cerrados. Cúbreme mientras entro. ¿Estás loco? Tú eres médico. Exacto. Y los heridos me necesitan. Avancé agachado, protegiéndome tras los vehículos, hacia el lado sur del almacén. Jaime soltó una sarta de tacos, y luego gritó a sus hombres, cubridlo. Los disparos estallaron sobre mi cabeza. Las balas golpearon las paredes de chapa del almacén con un chirrido metálico. Fragmentos de gravilla entraron por el cuello de mi camisa. Mi corazón latía muy rápido, pero mis manos no temblaban. 3 años. La memoria muscular del cuerpo seguía ahí, como agacharse, como pegarse a la pared, como avanzar en los intervalos entre disparos. Eso que debería haberse diluido con la rutina de urgencias, en ese momento volvió a emerger del fondo de los huesos como hierro al rojo vivo. Lado sur del almacén. 3 policías heridos, apoyados contra la pared. Uno con un balazo en la pierna, la cara grisácea. Otro con una herida perforante en el hombro, medio inconsciente. El más grave. Una esquirla le había abierto el pecho. La sangre empapaba el chaleco antibalas. Su respiración sonaba como un fuelle roto. Me arrodillé y le abrí la ropa. La herida atravesaba el espacio intercostal, pero el corazón estaba intacto. Se podía salvar. ¿Quién eres?, preguntó el de la pierna herida, jadeando. Médico. ¿Cómo has entrado, si todavía están disparando? Cállate. No desperdicies el oxígeno. Abrí el estuche de sutura. Las agujas y los hilos volaron entre mis dedos. Mientras cosía, escuchaba los disparos. Los intervalos entre fuegos, la capacidad de los cargadores, la velocidad de avance de la policía. Mi cabeza lo calculaba automáticamente. Eso no era lo que debía pensar un médico. Pero en ese momento, Javier, médico de urgencias, quedó guardado en un cajón. Y salió el otro. El que en una tienda de campaña en medio del desierto les dijo a 147 vidas, no te vas a morir. 7 minutos. Los 3 heridos estaban atendidos. Hemostasia, sutura, inmovilización. Las constantes vitales se estabilizaron. Los disparos cesaron. Los geo habían llegado. Llegaron pisadas. Muchas. Rápidas. Una persona vino corriendo hacia mí. Trenza medio deshecha. Polvo en el chaleco antibalas. Un rasguño en la cara. Sandra. Al verme allí, agachado junto a los heridos, se detuvo. Su pecho subió y bajó de golpe. Tú. Su voz sonó seca, como lija. Su mirada recorrió mis dedos vendados, la sangre en mis rodillas, los 3 heridos ya vendados. ¿Cómo has entrado? Caminando. Todavía estaban disparando. Lo sé. No tiene sentido de la conservación. Los de urgencias no le tenemos miedo a la sangre. Me miró fijamente. Le temblaban un poco los labios. Eso no era enfado. Era miedo retrospectivo. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Se dio la vuelta y volvió a su puesto de mando. Pero yo lo vi. Al tercer paso, se pasó el dorso de la mano por los ojos muy rápido. Tan rápido que si no hubiera estado mirándola en todo momento, ni lo habría notado. Capítulo 9. El operativo terminó. La 1 de la madrugada. Sandra llegó al apartamento oliendo a pólvora y sudor. Todavía llevaba el chaleco antibalas. El pelo parecía un gato que se había peleado. Y de hecho había peleado. Con balas de verdad. Al ver la luz encendida en el salón, al verme sentado en el sofá, al ver las bolitas de algodón con alcohol y las tiritas en la mesa, su paso se detuvo un segundo. Me miró, rodeó el sofá y se dirigió al baño. Voy a ducharme. 15 minutos después, salió, con el pijama y encima una sudadera mía, 2 tallas más grande. Las mangas le cubrían los dedos y solo se le veían las puntas. La cogió sin pensar. O puede que sí. Siéntate. Señalé el sofá. No hace falta. El brazo. Me miró un instante. Poco a poco se acercó y se sentó a mi lado. Se subió la manga izquierda. En la parte exterior del brazo, un rasguño largo. No era profundo, pero los bordes ya se habían enrojecido. ¿Llevas chaleco antibalas y aún así te haces esto? Mojé una bolita de algodón en alcohol. El chaleco protege de las balas, no de las esquinas. ¿Te rozaste con algo? Persiguiendo a uno, me choqué con un contenedor. Cuando el algodón con alcohol tocó el borde de la herida, sus músculos se tensaron. Apenas se notaba, pero lo sentí. Era la pequeña resistencia que la piel bajo su manga ofrecía. ¿Duele? No.
su voz era muy plana, pero sus dedos sujetaban el dobladillo de mi sudadera, los nudillos ligeramente blancos. Aflojé la presión y limpié poco a poco. Pequeñas partículas de gravilla incrustadas en la piel. Las fui sacando una a una con las pinzas. El salón estaba muy callado. Solo se oía el tintineo de las pinzas contra la bandeja de metal y algún coche que pasaba de vez en cuando. Hoy, gracias, dijo de repente. Su voz era apagada, como si la hubiera sacado de algún lugar muy profundo. De nada, no tendrías que haber venido. Lo sé. ¿Eres médico? No, lo sé. Se quedó callada. Pegué la última tirita y alicé los bordes. Dejé los dedos un segundo más de la cuenta sobre su piel. Su piel no se parecía en nada a las frías superficies de operaciones en urgencias. Javier, de ahora en adelante, no vuelvas a hacer algo así. Miró la tirita en su brazo. Su voz sonó más baja de lo habitual, tan baja que ya no parecía una orden, parecía una petición. La miré, a sus pestañas caídas. Algo golpeó suavemente mi corazón. No dolió, pero el ritmo cambió. Vale, que sea verdad. Verdad. Se levantó y fue hacia el dormitorio. Al pasar por la puerta, dudó un instante y se volvió. Tu mano. Miró el vendaje en la base de mi pulgar derecho. No te lo has curado bien. Me lo hice yo mismo. Ponlo nuevo. Lo has atado demasiado flojo. Regresó. Cogió la gasa. Se agachó, deshizo el vendaje viejo y lo enrolló de nuevo. No lo hacía con mucha práctica, pero cada vuelta cubría un tercio de la anterior, como si hubiera seguido algún tutorial. Su pelo le cayó sobre la cara y rozó el dorso de mi mano. Me hizo cosquillas. No me moví. Ya está. Soltó mi mano. No levantó la cabeza. Orejas rojas otra vez. Buenas noches. Se levantó y se fue. Yo me quedé en el sofá, mirando el vendaje. Torcido, desproporcionado, pero ciertamente más apretado que el mío. Mis labios se curvaron hacia arriba. Muy poco. El móvil vibró. Mensaje de don Felipe. Don Felipe, eso de la operación, bueno, no te cuento. ¿Adivina qué? Sebastián ha publicado un artículo con esa operación. Don Felipe, y él aparece como primer autor. Don Felipe, y en el parte quirúrgico también puso que él operó. Don Felipe, me duele el hígado de la rabia. Javier, di algo. Miré la pantalla, leí los mensajes 2 veces. Dejé el móvil. Apagué la luz. La luz de la luna iluminaba la mesa del salón, las bolitas de algodón y los envoltorios de las tiritas esparcidos. Parecían los restos de un pequeño campo de batalla después de la limpieza. Entré al dormitorio. Ella ya estaba acostada, de espaldas a mí, respirando de forma regular. Los 20 centímetros se habían reducido a 15. Me acosté. Antes de cerrar los ojos, pensé, lo del artículo, ¿para qué preocuparse? Algunas cosas, por más que se escondan, acaban saliendo. Capítulo 10. Sebastián fue rápido. El artículo que publicó la semana pasada, esta semana ya se conocía en todo el hospital. El título era muy rimbombante, estudio clínico y aplicación de una técnica innovadora de hemostasia en mediastino posterior. Primer autor, Sebastián. Autor de correspondencia, Sebastián. En los agradecimientos no aparecía mi nombre, ni siquiera el de urgencias. La técnica innovadora del artículo era lo que yo había cosido con 7 puntos esa madrugada. El ángulo de cada punto, la profundidad, la forma de anudar, lo reproducía con gran precisión. Seguro que había visto el video de la operación muchas veces. Muchas. En el hospital empezaron a decir, el jefe Sebastián ha desarrollado una nueva técnica. Va a presentarla al premio de innovación científica. Si me lo encontraba en el pasillo, me sonreía con calma. Al pasar por urgencias incluso me saludaba con la cabeza. Como un inspector que ha salido ganando y muestra su amabilidad ante la persona a la que ha robado. Don Felipe estaba furioso. ¿Por qué no dices nada? En el quirófano había mucha gente que lo vio. Si das un paso al frente y dices que la técnica es tuya, y si digo que es mía, él lo va a reconocer. Don Felipe se atragantó con la respuesta. Los médicos de urgencias no tienen autorización para operar. En teoría, yo no podía ser el cirujano principal esa noche. Estaba actuando contra las normas. Me apoyé en la mesa de enfermería. Si lo acusan a él, también me acusan a mí. Pero, espera. Don Felipe no dijo nada más. Me miró con una expresión complicada, como si quisiera llamarme cobarde pero a la vez tuviera la sensación de que yo estaba esperando algo. Viernes. Reunión académica de todo el hospital. Sebastián fue invitado como cirujano estrella del mes para dar una conferencia especial. Había más de 100 personas en la sala. Médicos de todos los servicios, catedráticos, especialistas de otros hospitales. Él estaba en el estrado, el puntero láser recorría las imágenes de la operación en la pantalla. El control de la hemorragia en mediastino posterior siempre ha sido un desafío en cirugía torácica. La mejora principal de mi técnica.
Lo decía con soltura. Pasó a la séptima diapositiva. El primer plano de la sutura. 7 puntos. Ángulos precisos al milímetro. Alguien aplaudió. Entre los aplausos, yo empujé la puerta trasera del auditorio. Sebastián no se dio cuenta. Estaba respondiendo a una pregunta de un catedrático de otro hospital. Jefe Sebastián, la forma de anudar de esta sutura es muy particular. ¿Cómo se le ocurrió? Muy buena pregunta. Sonrió. En realidad, la inspiración viene de mis muchos años de experiencia clínica. Jefe Sebastián, mi voz llegó desde la última fila. No muy alta, pero el auditorio tenía buena acústica y todos me oyeron. Más de 100 cabezas se giraron hacia mí. La sonrisa de Sebastián se congeló un instante, pero se recuperó rápido. ¿Doctor Javier, también viene a la conferencia? Qué raro ver a urgencias por aquí. Tenía los dedos apretados alrededor del puntero láser. Avancé por el pasillo central hacia la primera fila. Llevaba una carpeta, muy fina. Jefe Sebastián, tengo una pregunta. Dígame. La comisura de sus labios se tensó. La técnica de sutura que muestra. El anudado es el de doble nudo invertido. En los últimos 30 años, no hay ningún registro en la literatura médica pública nacional o internacional. Por eso es innovadora, pero sí en los archivos no públicos de medicina militar. El auditorio quedó en silencio. Silencio absoluto. Hasta el zumbido del ventilador del proyector se hizo audible. Abrí la carpeta, saqué unas hojas y las entregué al catedrático de la primera fila. Este es el registro original de esa técnica de sutura. El nombre completo del procedimiento es Técnica de Sutura Hemostática del Desierto. Se desarrolló hace 5 años. Lugar, Hospital de Campaña de la Zona de Operaciones del Noroeste. Hice una pausa. El desarrollador fui yo. La cara de Sebastián se congeló como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. La sonrisa se le quedó en la comisura de los labios, pero lo que había en sus ojos se derrumbó. Pasó del desconcierto a la negación y de la negación al miedo. En unos 3 segundos. Tú, eso es imposible, tú solo eres un médico de urgencias. Esa madrugada, cuando usted temblaba y no podía ni sostenerse, lo miré fijamente. ¿Quién cree que ocupó el puesto de cirujano principal? En la sala se oyó un murmullo. Los residentes cuchicheaban. El catedrático de la primera fila, después de hojear los documentos, se quitó lentamente las gafas. Estos documentos llevan el sello de la Academia de Medicina Militar, dijo muy despacio. Si son auténticos, jefe Sebastián, ¿tiene algo que decir? Sebastián abrió la boca, la volvió a cerrar. Su nuez subió y bajó. La puerta del auditorio se abrió por tercera vez. Entraron 3 hombres. A uno de ellos lo conocía. El que me había saludado militarmente a la salida del quirófano. Otro tenía el pelo canoso, pero la espalda tiesa como un junco. El del pelo canoso se acercó al estrado, echó un vistazo a la imagen de la operación proyectada en la pantalla. Esta operación, su voz no era fuerte, pero nadie en toda la sala se atrevió a hacer ruido. La realizó Javier durante su servicio militar. Es una técnica patentada. Los materiales relacionados se desclasifican hoy oficialmente. Se giró hacia Sebastián. Doctor Sebastián, las autorías académicas se pueden discutir, pero la propiedad de una patente de medicina militar no es algo que usted pueda tocar. A Sebastián le flaquearon las piernas. No es una metáfora. Sus rodillas se doblaron. Tuvo que agarrarse al borde del podio para no caerse. Su cara perdió todo el color, poco a poco. La mano que sostenía el puntero láser temblaba violentamente. Yo, no lo sabía, yo creía que, lo miré. ¿Que los de urgencias no se defienden? Alguien soltó una risa ahogada en la sala, y se cayó enseguida. El director del hospital se puso de pie. Su expresión era un poema, sorpresa, arrepentimiento, vergüenza, se turnaban en su cara. Sebastián, queda suspendido e investigado. La comisión académica se reunirá mañana. Sebastián tenía la boca abierta, no podía hablar. El puntero láser se le cayó de la mano, rebotó 2 veces en el suelo y rodó hasta mis pies. Me agaché, lo recogí y lo dejé de nuevo en el podio. Cada cosa en su sitio. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. En la entrada trasera había una persona. Chaqueta de cuero negra, coleta, un bulto en la cintura. Sandra estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No sabía desde cuándo estaba allí, no sabía cuánto había oído, pero su mirada era diferente a todas las anteriores. No era de escrutinio, no era de desconfianza, no era de investigación, era algo difícil de describir, como un fuego que ha estado ardiendo mucho tiempo y por fin decide dejar de ocultarse bajo las cenizas. Caminé hacia ella. Oficial Sandra, ¿satisfecha? Soltó un bufido y apartó la cara. ¿Quién quiere verte satisfecho? Pero su mano, no sé cuándo, había ido a parar a mi brazo. No apretaba, simplemente estaba allí. Salimos del auditorio juntos.
La luz del pasillo era muy blanca, casi cegadora. Bajé la vista y miré su mano apoyada en mi brazo. Sus uñas estaban muy cortas, las yemas tenían callos. De tantos años agarrando el arma, no retiré el brazo. Ella tampoco retiró la mano. Caminamos unos 10 pasos. ¿Tienes algo más que ocultarme? No. ¿Seguro? Seguro. Me miró de lado. En sus ojos había desconfianza, pero la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Mejor que sea verdad. Capítulo 11. A Sebastián lo suspendieron y lo investigaron. La comisión académica actuó rápido, retirada del artículo, pérdida de la autoría, degradación y traslado fuera de cirugía torácica. El día que recogió sus cosas, se había quedado en los huesos y le habían salido varias canas en la frente. Al pasar por urgencias, miró la puerta abierta. Dudó un segundo, bajó la cabeza y se fue. Sobre mí, en el hospital empezaron a circular todo tipo de versiones. ¿Te has enterado? Ese Javier de urgencias, antes era médico militar. Que va, era cirujano de campaña. Ha hecho más de 100 operaciones. Vino un general a buscarlo para que volviera al ejército y no quiso. Entonces, ¿por qué sigue en urgencias? Nadie respondió. Tampoco vinieron a preguntarme a mí. El director me llamó para hablar. Doctor Javier, su nivel no debería estar en urgencias. Estamos preparando la solicitud para un centro de traumatología. Director, a mí me gusta urgencias. Piense. Ya lo he pensado. Me miró, quiso decir algo y no lo dijo. Al final solo dijo, siga trabajando bien. Cuando don Felipe se enteró de toda la verdad, se quedó sentado en la mesa de enfermería media hora sin decir nada. Luego se levantó, vino hacia mí y me dio una palmada en el hombro. 3 años. Has estado conmigo 3 años. Sí. Y yo enseñándote a cómo sujetar al borracho que viene a liarla por las noches. Y lo enseñó muy bien. Tú. Apretó el puño. Tenía los ojos un poco húmedos. Tú, que has hecho más de 100 operaciones de guerra, aprendiendo conmigo a inmovilizar borrachos. En urgencias hay que aprender de todo. Me miró fijamente un buen rato y soltó. Tú, bribón, me debes 3 años de copas. Vale, cuando salga del turno te invito. La vida no cambió mucho. Urgencias seguía siendo urgencias. Suturas, reducciones, lavados de estómago, reanimaciones. Lo único diferente era que los médicos de otros servicios que pasaban por allí me miraban de otra forma, con un sutil respeto, o tal vez era culpabilidad. Lo que más cambió fue en casa. Una noche, en el sofá, ella revisaba expedientes. Yo hojeaba una revista médica. La distancia entre nosotros era de unos 10 centímetros. De 20 a 15, de 15 a 10. Disminuía 1 o 2 centímetros cada semana. A este ritmo, dentro de 2 meses nos tocaríamos. Javier, ¿por qué no volviste al ejército? Pasé una página de la revista. Allí cosí durante 4 años. Volví para coser otras cosas. ¿Qué cosas? Heridas de gente normal. El brazo de un obrero. La frente de un niño que se ha caído. Las venas de una anciana. Hizo una pausa. Gente viva. No esa gente que llegaba al quirófano con medio cuerpo destrozado. Ella se quedó callada. Cerró la carpeta. Entonces, su voz se hizo muy suave. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Había pensado en esa pregunta durante mucho tiempo, desde que firmé en el registro civil, desde que dejó la pistola en la mesilla, desde que entró en la consulta VIP a esposarme, porque mi madre dijo que eras funcionaria. ¿Solo por eso? Pues no, dejé la revista, me giré hacia ella, porque llegaste 40 minutos tarde, te sentaste y lo primero que hiciste fue beber agua. Ella se quedó desconcertada. Maquillaje, ni uno. Saludos, ni uno. No diste ninguna excusa por el retraso. Te sentaste, te bebiste un vaso de agua de un trago y empezaste a preguntarme si hacía horas extra. ¿Y eso qué significa? Significa que eres una persona que no pierde el tiempo. Lo pensé un momento y añadí otra frase. En la guerra vi muchas consecuencias de perder el tiempo. Así que encontrarme con alguien que no lo pierde, no está mal. La luz del salón era muy cálida. Ella estaba sentada a mi lado. El perfil de su cara, bajo esa luz suave, se veía más dulce. No dijo nada, pero metió la mano entre los cojines del sofá y sacó algo, plateado. Bajo la luz, reflejaba un brillo metálico frío. Las esposas. Tú. No pude terminar la frase. Clic. Un grillete se cerró alrededor de mi muñeca derecha. El otro extremo, en su muñeca izquierda. Sandra, tiene derecho a permanecer en silencio. Hablé más rápido de lo normal, pero todo lo que diga a partir de ahora quedará registrado como prueba de que voy a encargarme de usted para el resto de su vida. Bajé la cabeza y miré la cadena plateada que unía nuestras muñecas. Levanté la cabeza hacia ella. Las orejas estaban rojas, los ojos brillaban como nunca. En su mirada había un poco de nerviosismo, un poco de terquedad y mucha,
mucha seriedad. Sonreí. Esa sonrisa que sube desde el fondo, que no se puede controlar. Oficial Sandra, el matrimonio arreglado es ilegal. No es ilegal. ¿Intentar huir? Ella tiró de las esposas. El choque metálico de la cadena sonó nítido y desafiante. Cadena perpetua. Aquella noche, la distancia de 20 centímetros se redujo a cero. Epílogo. Tiempo después. Nuestro historial de conversaciones seguía igual. Javier, hoy tuve una cirugía de urgencia. Sandra, hoy desarticulamos una banda de estafadores informáticos. Javier, duro. Sandra, tú también. Javier, ¿qué cenamos? Sandra, tú cocinas. Javier, vale, cuídate. Sandra, sí, tú también. Pero al final de todo, había una línea más. La había escrito ella. Vuelve pronto. 3 palabras. Sin signos de exclamación ni adornos. Pero cada vez que las leo, las comisuras de mis labios se curvan hacia arriba. Un día, don Felipe me preguntó, Javier, tú y tu mujer, ¿quién conquistó a quién? Lo pensé un momento. Ella me esposó. Los que estáis casados, ¿cómo habláis? Por cierto, las esposas las devolvimos. Eran las esposas reglamentarias de la comisaría. No había llave. No se podían abrir. Esa noche estuvimos esposados 2 horas. Al final, ella, con las orejas rojas, tuvo que llamar a su compañero para que trajera la llave. Cuando llegó el compañero, la miró a ella, me miró a mí, y dijo, Jefa Sandra, ahora entiendo por qué tenía tanta prisa por casarse. Ella le dio una patada en el culo y lo echó de casa. Fin.